días. Continuamos con la cuarta conferencia del ciclo Epilepsia de los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia, con la conferencia titulada Pautas de crianza para los niños con epilepsia, a cargo de la doctora María Teresa Rueda Nopman, profesional en psicología de la Universidad de San Buenaventura, especialización en niños con énfasis en psicología clínica, cognitiva, comportamental, neuropsicóloga de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en neuropsicología y psicología médica en el Instituto de Neurorehabilitación de Miami, Estados Unidos. Buenos días, es un placer estar aquí nuevamente. Vamos a hablar un poquito sobre las pautas de crianza con los niños que tienen epilepsia. Lo primero que tenemos que volver a retomar y que se ha hablado todo el rato y que se ha dicho es que muchas veces los niños con epilepsia solo tienen epilepsia, no tienen ninguna otra característica diferente que pueda interferir en su desarrollo. Pueden haber niños que tienen dificultades, pueden haber niños que tienen todas sus capacidades normales y pueden haber algunos que más o menos de lo uno y más o menos de lo otro. Lo primero que tenemos que ver es qué se siente cuando a uno le dicen que su hijo tiene epilepsia. Las primeras ideas de los padres es qué voy a hacer con él, va a ser un niño normal, va a tener las mismas capacidades, lo voy a criar como los otros 2 o 3 niños que tengo. Pero igual es bueno decirles, muchas veces no necesitan una educación diferente ni un manejo diferente al que necesitan los niños del común y corriente. Siempre es bueno saber que todos los niños pasan por las mismas etapas que son infancia, niñez, adolescencia y juventud, en las mismas edades y en los mismos momentos. La única diferencia es cuando de alguna forma pueden haber algunas afecciones a nivel cognitivo, lo que llamaríamos que tiene un retraso en el desarrollo, y los niños pueden demorarse un poquito más en su madurez y en adquirir ciertas habilidades. Las características de los niños son todas iguales. Muchos de ustedes a lo mejor ya me han oído contando la historia, y es que los niños hasta los 5 años tienen comportamientos comunes a todos, que lo grave es cuando pasan los 5, 6 y 7 años y continúan siendo pataletosos, rebeldes, no aceptan razones y no son capaces como de seguir instrucciones, que sería lo que nos va a retardar el desarrollo o la madurez de los niños. Igual todos los niños preguntan, quieren saber más, los por qué, siempre quieren estar en plan de jugar, que es una de las cosas que más preocupa a los padres, y es que los niños siempre están buscando jugar y le dicen a uno, no, es que no le interesa sino el juego. Y realmente es que a los 5 años a uno lo único que le interesa es jugar. Hablan mucho, como comienzan a tener un nivel de desempeño más social y de pronto un poquito de más estrés social en su comportamiento, especialmente los niños que tienen una epilepsia y que son capaces de dar cuenta que pueden tener algunas dificultades o que pueden tener una crisis en pleno colegio, en el jardín o en el preescolar, comienzan a desarrollar ciertos comportamientos de ansiedad. Entonces es muy común que en la noche aparezcan las famosas pesadillas o esos sueños intranquilos, se levantan, hablan, gritan, se ríen y no duermen ni descansan. Y por lo general sus ídolos continúan siendo el papá y los maestros. Cuando están en la casa son los maestros y cuando están en el colegio mi papá no me dijo que se hacía así. A los 6 años es común que tengan descontroles emocionales, todavía les da dificultad tomar decisiones, son inquietos, todos los niños son inquietos, no podemos tener niños quietos. Hay algunos que uno se da cuenta que van a ser más necios que otros, pero lo normal es que un niño sea explorador, busque, se mueva, investigue. Esos que llegan a las casas y preguntan, los papás suelen sufrir mucho, pero es lo normal. Entonces el que lo recibe ya tiene que estar acostumbrado y el que lo lleva también que se acostumbre. Se muestra celoso con los hermanos y busca la aprobación de los padres. Hay algo que se presenta mucho a esta edad de los 6 años en los niños con algunas dificultades, especialmente los niños que estamos criando como con el rótulo de enfermos o con trastornos. Y son niñitos que cuando están creciendo comienzan a ver que son el centro de atención
y cuando por algún motivo no son el centro de atención, comienzan a tener comportamientos de celos. ¿Cuál es el más claro? La irritabilidad. ¿Cuál es el otro? La pataleta. Y entre ellos la agresividad. Obviamente agarran a golpear al hermanito, lo pueden insultar, comienzan a tener palabras soeces, pero es más una actitud de celos, una actitud de, y siempre he sido yo el que he llamado la atención porque me están cambiando pues como el punto aquí. Suelen ser payasos, llamadores de atención, a veces son desafiantes, son egoístas y muy dominantes. En la niñez, que va de los 7 a los 8 años hasta los 12, obviamente pasando por etapas, el desarrollo de las habilidades sociales y de pensamiento abstracto tienen un mejor desempeño, hay más lenguaje social de aceptación y de ingreso a comunidades y hay preadolescencia. Los niños que sufren de epilepsia muchas veces pueden tener alteraciones del lenguaje, bien sea expresivo o de comprensión. El lenguaje funciona como algo que se llama autorregulador del comportamiento. Al no entender qué me están pidiendo, además de que muchas veces nosotros somos, lo estás haciendo mal, pero muy poquitas veces decimos lo que quiero que hagas es tal cosa, entonces el niño comienza a tener problemas de comportamiento que de alguna forma van a hacer que su desempeño esté por debajo. Entonces, si está en el colegio, lo más probable es que no va a tener observador, sino un prontuario, porque ahí van a ir todas las notas que le ponen, no hizo, no escuchó, no tal cosa, y el niñito en vez de tener como, bueno, de aquí puedo corregir es, bueno, ¿y ahora qué más malo puedo tener? Y aparece la preadolescencia, no a los 7 años, obviamente como a los 9. Es más introspectivo y pensativo, son hipocondríacos. En los niños que tienen una enfermedad o que sufren de epilepsia, es muy común que comiencen a hacer evitaciones. Las evitaciones es, no quiero ir. Las evitaciones es que qué pereza, hoy me siento como malito. Tosen, tienen dolor de estómago, hay dolor de cabeza, la fiebre si no la tienen se la inventan porque aprenden a diferenciar los síntomas, entonces fácilmente comienzan a evitar tener que enfrentarse socialmente, lo que le genera sus dificultades por su parte de lenguaje y de desarrollo, y de paso comienzan a ser más enfermos que el resto de los niños. Es muy sensible a las críticas, es más cooperador y muy apegado al profesor. Lo que les quiero mostrar es, esto es lo normal, pero en los niños con algunas dificultades suelen incrementarse, pero no se incrementan porque ellos sean tan hábiles de entender que lo pueden incrementar, sino porque muchas veces el medio, las características educativas de los padres hacen que ellos aprendan con qué me sobreprotegen más, con qué me cuidan más y con qué puedo obtener más las cosas. Entonces, se incrementan los comportamientos que en algún momento suelen ser inadecuados. A los 8 años hay más relación con el medio, es más equilibrado, o sea, menos pataletoso. Los niños tienen juegos más violentos y solo con niños, y es celoso en relación con sus amigos, niños con niños y niñas con niñas, porque compartimos los mismos intereses. El niño debe mantener buenas relaciones con los semejantes, hay más confianza en sí mismo y termina los deberes y trabajos aun cuando haya interrupciones. Hay algo que es muy común encontrar, muchas veces los niños que sufren de epilepsia tienen asociado un trastorno que se llama déficit de atención con hiperactividad, o sea, son inatentos y son inquietos. A los 9 años ya un niño debe permanecer por lo menos media hora atento en clase, ser capaz de responder. Cuando hay dificultades, no alcanzan la media hora, no alcanzan el tiempo para estar siempre respondiendo, ni están atentos, entonces se distraen, se dispersan y se van, vuelan con la mosca que pasó en ese momento. Son menos llorones, sin embargo, miren que aquí ya aparecen problemas de comportamiento, pero más de ansiedad o los tics, como por ejemplo comerse las uñas, chuparse los dedos, morderse el cuello de la camisa, comerse el cabello, arrancarse el cabello cuando están ansiosos, y es más una expresión de ansiedad, en unos más y en otros menos. ¿Cuándo se vuelve problema? Cuando se vuelve una situación que es difícil de controlar y que ustedes como papás o ustedes como profesores tienen que estar pendientes y decirle, no lo hagas más, para allá, deja de hacerlo, porque entonces el niño no tiene un autocontrol. Le gustan las actividades escolares y quiere hacer sus tareas con el mínimo de ayuda. A todos los niños les gusta el colegio, así no hagan nada en el colegio, a ellos les encanta el colegio.
porque es importante la parte de socialización a los que ellos deben de estar sometidos. No es el que vamos a, lo que decía ahorita el doctor Julián, no es retirarlo del colegio, es aprender a manejarle sus crisis y sus dificultades dentro del colegio. Ya a los 10 años y en adelante comienzan a tener comportamientos similares, que son un buen sentido del humor, ya buscan el éxito, son más independientes y aprenden a jugar en equipo y a respetar las reglas. A los 11 años aparece un problema de comportamiento que es muy común encontrar y que a todos los papás y a todos los adultos logra de alguna forma generar ansiedad, y es cuando los niños comienzan a decirle a uno no y por qué lo tengo que hacer. Ese, cuando se vuelve grave, se llama negativista desafiante. Mientras tanto, es una etapa normal del desarrollo, donde ellos comienzan a ser más individuales, más personas, y de alguna forma tienen un poder de pensamiento más crítico. Entonces ya no obedecen a todos, sino que de alguna forma lo pueden a uno como cuestionar. Lo importante en este momento es saber decirles, a veces hay que saber decirles, porque yo soy tu papá y te mandé. Sí, no siempre irse y dilatarse como en las respuestas y el por qué y más respuestas al por qué, porque entonces ellos lo que hacen es lograr no hacer lo que yo les mandé y termina la mamá, porque entre más tiempo me demore, más me demoro aquí, y termina ella haciendo las cosas. Entonces aparece lo que pueden tornarse rebelde u oposicional. Son tímidos, se sienten abandonados porque comienza la historia de tú ya eres grande. ¿Qué es la diferencia en criar un niño que tiene algún tipo de trastorno? Ese tú ya eres grande de alguna forma para los papás genera angustia, porque es darle libertad, es dejarlo solo en situaciones que para él puede ser complicado y que puede generar en un momento en que genere una crisis, si no es toda la mamá o el papá o quien se la sepa manejar, puede tener alguna consecuencia, alguna secuela o consecuencia. Y tiene la habilidad para comprender algunos conceptos abstractos como son justicia y venganza. Aparece la adolescencia. Aquí en la adolescencia ya el comportamiento puede variar y puede ser un comportamiento más de bajo autocontrol, más de dificultades en la parte de autorregulación y automonitoreo que el niño tenga, o ya que aquí el adolescente pueda tener. Igual el medio fue el que siempre le dijo qué podía hacer y qué no podía hacer. Aquí, ya cuando tiene 11 y 12 años, el niño debe saber qué hacer y qué no hacer. Y como ya tiene un concepto, o maneja el concepto de justicia y venganza y de qué es bueno y qué es malo, debe de saber manejar lo que se llama causa-consecuencia. Si yo hago, pasa. Al principio era el medio el que me reforzaba o me decía si sí o si no. Ahora es el niño el que tiene que tener la capacidad propia para decir, soy capaz, puedo, lo puedo hacer, y él mismo autoevaluar su habilidad o su poca habilidad para hacerlo. Es importante que de alguna forma, aunque tengan 12, 13, 14 años, uno de alguna forma pueda seguir dirigiendo sin entrar a querer que hagan lo que uno quiere que hagan, porque es cuando entonces comienzan las peleas entre los papás y los problemas de comportamiento más severos. Hay un pensamiento objetivo y racional, son muy fantasiosos y tienen unos ideales que ojalá cuando lleguen a grandes los sigan teniendo. ¿Cuáles son los problemas de comportamiento más comunes? Igual la impulsividad. Si se sufre de eso, si se es impulsivo, grande y pequeño, se es impulsivo. ¿Qué es impulsividad? Contestar sin pensar, actuar sin pensar, evitar hacer un juicio social a ese comportamiento. Las rabietas o pataletas, que son normales hasta los 3 años, y si hay alguna dificultad de lenguaje, en el desarrollo del lenguaje uno les da como un espacito hasta los 4 que los niños sean capaces de expresar sus sensaciones y sentimientos. La inestabilidad motora, cuando ellos son más necios, muchísimo más necios de lo que nosotros esperábamos. Uno en consulta normalmente para hacerle la parte gráfica a los papás, uno les dice, su hijo sería capaz de meter el gato en la nevera, o su hijo es de los que licúa el pollo, o le arranca el ala al pajarito, porque ese es el que es más necio y el que menos mide las consecuencias de sus actos. Son desobedientes,
pues eso a lo 1, a los 2, a los 3 y hasta los 15, 16, 17. Hay dificultades en las relaciones con los hermanos y hay dificultades en las organizaciones del tiempo. ¿Les parece conocida esta historia? Es que yo lo levanto a las 6, el bus lo recoge a las 7, tengo que entrar 7 veces al baño para que se meta debajo del agua porque está ahí sentado en el baño esperando a que sea hora de bañarse. Y tiene uno que estar porque ellos no miden el tiempo. Aquí vienen algunas de las cositas que se pueden hacer para manejar los niños cuando presentan estas dificultades. Acuérdense que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es si el niño le comprende lo que uno está diciendo. Y lo otro es qué clase de modelo somos. Muchas veces pretendemos que los niños no sean rabiosos y nosotros somos rabiosos. Muchas veces pretendemos que los niños no contesten golpeadito y el tono de voz de nosotros es un tono golpeadito. Muchas veces pretendemos que nos obedezcan y siempre le pedimos el favor. Acuérdense que cuando uno pide un favor, el otro puede decir no y no tenemos opción porque fue un favor que pedimos. Entonces el tono de voz, la forma como decimos, el modelo que somos es el que nos va a ayudar a que los niños tengan un adecuado comportamiento. Entonces sería aislarlo, que recoja lo que tira, razonar con el niño, no cambiar la exigencia. Porque muchas veces, por evitarnos dolores de cabeza, bueno, entonces haz tal cosa, y negociamos, y negociamos, y negociamos, y uno termina haciendo lo que mandó a hacer. No pelar esos golpes en los niños que son agresivos suelen generar más agresividad, entonces no estamos haciendo nada porque le estamos enseñando que agresividad se maneja con agresividad. No mostrar enojo ni rabia y no cantaletear, en eso somos expertas, especialmente las mamás, decimos y decimos y decimos, no hacemos cumplir y mi mamá repite y repite y no hace cumplir. Y aunque parezca mentira, cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad o sin discapacidades le dicen a uno, cuando uno les pregunta, mira, tu mamá sí te hace cumplir lo que dice, depende, pues hay días que sí, hay otros días que no, ella cambia de idea cada ratico y yo negocio y negocio con ella y ella después cambia de idea. El cuento es, ellos se lo dicen a uno porque uno les jura, les rejura y les recontrajura, que eso nunca se los va a decir al papá. Ahí toca faltarle al juramento muchas veces. En las rabietas, que es la otra parte, cuando tiran, patalean, se tiran al piso, se deben ignorar, si agrede se debe aislar, se debe razonar con ellos y se debe tener muy en cuenta en qué situaciones específicas los niños generan rabietas y pataletas, porque es que muchas veces, si somos grandes, nadie nos lleva obligados a ningún lugar. Pero si tenemos 5 años, vamos a la fuerza donde sea. Y hay muchos lugares que nosotros no nos hemos puesto a pensar por qué el niño no quiere ir, qué le molesta de ese lugar, qué es lo que le fastidia, y lo seguimos llevando. Entonces, cada vez que lo llevemos allá va a ser una pataleta diferente. En la inestabilidad, hoy se nota más que antes porque los apartamentos de hoy tienen menos espacio. Si vivieran en una finca, les aseguro que no serían tan necios, serían más controlables. Entonces, de alguna forma hay que tener como un espacio donde puedan brincar, saltar, correr, hacer bulla. Hay que destinarles tiempo para que se muevan, hay que hacer exigencias progresivas para permanecer más tiempo en la misma actividad, sobre todo cuando se está estudiando con ellos, y de alguna forma mostrarle que otros niños trabajan y permanecen y que no tienen que estar haciendo a toda hora pues brincando en la silla o en el pupitre. Muchas veces, si el niño es muy inquieto, no le decimos cómo estás de quieto cuando está quieto, sino que la actitud de uno es, no, ni le hablen que se alborota. Y generalmente nunca vamos y le reforzamos la situación adecuada en la que está, o sea, como estás de bien hoy, te felicito. Así a los 2 minutos esté trepando otra vez en cualquier silla, sofá o lo que sea, pero es importante felicitarlo. Cuando se vea que está descontrolado, tratar de trabajar con él en respiración, calmarlo, tranquilizarlo y tener siempre un ambiente muy organizado y tranquilo. Aquí habla de hacer relajación y masajes, son cuando uno los pone a que respiren, uno les hace, como cuando están bebés que uno les soba la espalda para que no lloren más o para que se tranquilicen, es lo mismo con ellos. Lo que pasa es que el que tiene 13 años usted le va a sobar la espalda y más rabia le da, entonces uno ya tiene como que ver a qué edad le vamos a sobar la espalda al niño, ¿no? En la desobediencia, lo que yo les decía, si quieren que obedezcan, no pidan favores. Den un tono claro, conciso, preciso y consistente.
haz tal cosa. Después le dicen el por favor y el muchas gracias. Pero como si decimos por favor, mira, la súplica, lo más probable es que él diga no lo hago. Y hasta ahí nos llegó la voz de mando. Entonces uno pasa del mira, por favor haz tal cosa, te mandé a hacer tal cosa, te dije que hicieras y el guascazo. Pela, correa, regaño, amenaza, lo que sea, suena igual, terminan chantajeados. Se debe hacer cuando la desobediencia es mucha o cuando a veces son de esos que se quedan estatuas o te dicen no, 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 se pueden hacer tratos y en algunos casos retirar un poquito el afecto. Lo que pasa es que muchas veces si retiramos el afecto se le da la sensación al niño de yo ya no te quiero, entonces hay como frasecitas que uno ha aprendido a decirle y es, yo te quiero mucho, pero en este momento tengo mucha rabia contigo y no quiero hablar contigo y uno se retira del lugar. Se ha demostrado que los gritos y las amenazas empeoran el problema, entonces si van a hacer, cumplan. Con él, con el que tiene algún tipo de trastorno o con el niño que no tiene ningún tipo de trastorno. Siempre que digan, cumplan. Y no amenacen con cosas que no van a poder cumplir. El paseo de fin de año a la costa, ustedes no lo van a dejar a él ni ustedes se lo van a perder. Entonces con eso no amenacen, amenacen con la ida al cine o con el helado o con cualquiera de las cosas que pueden de alguna forma dejar de hacer. Y lo otro es no amenazar con la persona que no está. Muchos papás son, espere que venga su mamá y muchas mamás son, espere que venga su papá. Primero el papá llega a las 7 de la noche, cuando regaña el niñito no sabe ni por qué. Y cuando la mamá llega, él le dice, pues yo no sé mi mamá por qué me está regañando, porque igual no entiendo qué pasó. En las relaciones inadecuadas con los hermanos, lo más importante es como de alguna forma hacerle entender al niño que aunque él tenga sus dificultades, no es el centro único de la familia, que puede ser más importante porque requiere de más cuidados, pero que igual tiene que compartir con los hermanos, que tiene que compartir el afecto y que tiene que saber de alguna forma separar cuándo es con él y cuándo es con otras las cosas. Ahí se va como mejorando un poquito la parte de los celos, sin embargo, depende más de nosotros entender que los niños, entre ellos, son más un ejemplo de uno. Entonces, si uno no comienza a hacer diferencias, a no mostrar preferencias, el niño se va comportando mejor. Es muy común encontrar que el uno tiene defectos y el otro es brillante. Entonces, ese no comparar es importantísimo. A todos se les debe dar atención, los hermanos deben comprender lo mejor posible las dificultades del más pequeñito o del que tiene alteraciones y de alguna forma a los que no tienen dificultades enseñarle cómo manejar a los hermanitos en caso de una crisis, en caso de una dificultad a nivel de comportamiento, en caso de cómo tener que ayudar para darle los remedios o la medicación que tienen que tomar. Muchas veces los papás no van a estar presentes todos y el hermanito mayor sí tiene que ir asumiendo como esas responsabilidades. Pero tampoco decirle pues que es el responsable de todo, ¿no? En la parte educativa, que es la parte más complicada, los padres, se ha visto un gran común denominador y es que los padres que tienen niños con alteraciones suelen tener dos direccionales, dos formas de direccionarse. La una es que suelen ser un estilo muy permisivo porque qué pecado el niño, y el otro un estilo muy sobreprotector porque igual qué pecado del niño, pues es que mírelo con sus dificultades y cómo vamos a hacer exigencias. Entonces las características de un papá permisivo es que no exige, es inconsistente en la disciplina, no tiene límites fijos, ambiente caótico y le genera al niño inseguridad. Lo que ahorita les decía el doctor Julián, muchas veces se generan niños con bajita autoestima, con baja capacidad de toma de decisiones, porque no son capaces de hacer de tomar decisiones porque desde pequeñito es qué pecado el niño. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la lástima. Puede que sí sean niños con dificultades, que requieran de más apoyo, que en vez de hacer un primero hagan dos primeros, pero no siempre hay un retraso, pueden tener dificultades del aprendizaje. Con epilepsia o sin epilepsia podemos repetir años, con epilepsia o sin epilepsia podemos aprender fácil o no aprender fácil.
Y con epilepsia o sin epilepsia podemos tener más habilidades para las matemáticas que para la parte verbal o para las tareas verbales que para las tareas matemáticas. Entonces tenemos que empezar por ahí, por quitarnos ese de qué pecado el niño, pobrecito mi hijo, es que como tiene epilepsia, entonces yo comienzo a sobreproteger y sobreproteger y sobreproteger. En el estilo sobreprotector, que es el otro muy común, siempre le están diciendo yo te quiero, yo te amo, tú eres lo máximo para mí, pero entre tanto te amo, tanto te quiero y tú eres lo máximo, no lo dejo desarrollar sus propias habilidades. No se le deja hacer, se le suplen todo, entonces son niños que tienen 8 o 9 años, ya se saben vestir, ya tienen todas las habilidades motoras desarrolladas y la mamá todavía le amarra los cordones de los zapatos, porque es que el moñito no le queda derecho. ¿No? En este caso no importa si el moño quedó derecho o no, sino que se haga el moño. Si no le damos esa oportunidad, igual nunca lo va a hacer derecho. Genera dificultad para tener autonomía y habilidad en asumir responsabilidades, se explica, siempre están en plan de explicar, de tranquilizar y ceder, y pueden generar personas con baja autoestima y fuerte dependencia. Entonces ya sabemos que este permisivo genera inseguridad en el niño y este sobreprotector nos va a generar una bajita autoestima y una fuerte dependencia. A menos que sean síndromes como por ejemplo el síndrome de hueso, el síndrome de Lennox-Gastaut, que son los síndromes que más generan retraso en el desarrollo de los niños, casi todos los niños que sufren de epilepsia pueden tener un desarrollo en autocuidado y en habilidades de autocuidado, de colaboración y cooperación acordes a su edad, siempre y cuando no haya un trastorno motor. Pero mientras tanto son niños que son capaces fácilmente de tener un desarrollo, de poder hacer las cosas y ser independientes. En la sobreprotección se busca dar tanto afecto que llevan a los padres a hacer cosas por los niños como no dejarlos asumir responsabilidades, en el colegio no aprenden porque todos se lo hacemos, es que ese dibujo que vas a llevar no te va a quedar bonito, qué pecado que dirán que tu mamá no sabe hacer las cosas, y puede generar además un trastorno de ansiedad porque no sabemos cómo hacer las cosas. Yo creo que si no tenemos epilepsia, si no tenemos ningún trastorno del desarrollo, nos toca un papá que siempre nos está diciendo, eso lo haces mal, yo te lo hago bien, eso no eres capaz, yo te lo hago, tú no puedes, yo lo hago. Todos terminamos teniendo ansiedad, miedos y temores y no hacemos nada. Casi que nos quedamos encerrados todos en una casa esperando a ver quién va a hacer las cosas por nosotros. Otro de los estilos comunes a encontrar es el autoritario. Muy difícilmente lo encontramos en papás de niños con problemas, porque suelen ser inflexibles y dogmáticos, y como no les hemos quitado el estigma de qué pecado, entonces ellos no van a ser inflexibles, dan poca libertad, hay muchos límites estrictos, no genera empatía y el ambiente es tenso, rígido y opresivo. Aparecen niños sumisos, niños temerosos cuando estamos de buenas, porque cuando no, resultan niños con severos trastornos de conducta y severos trastornos negativistas desafiantes que siempre van en contra de todo, porque no lo voy a hacer, no quiero, pues es que no me van a obligar. Y generalmente se acostumbran a que les digan qué tienen que hacer, no son capaces de ser iniciativos, entonces cortamos la creatividad de los niños son creativos por naturaleza. Ellos tienen capacidad para idear juegos, para inventarse historias, para hacer unos cuentos que uno dice, ¿de dónde los sacan? Pero si siempre les estamos diciendo qué tienen que hacer, cómo hacer, el límite, el niño pierde esa habilidad. Este sería el estilo ideal de papás. Abundante en amor y límites, igual dignidad y valor, generar confianza, se fomenta la responsabilidad y la habilidad para la toma de decisiones, y se negocia de tal forma que el ambiente es distensionado y armónico. Se negocia dentro de los límites negociables, no es que yo voy a cambiar mis valores para negociar y que el niño se sienta bien. Este sería el ideal. Los que son papás aquí pueden examinar qué tan estilo eficaz son. Y el indiferente es ese, su mamá le dice, vaya donde su mamá tal cosa, o la mamá que dice, no, tu papá te dice, ve donde tu papá. Y generalmente no están ni corrigiendo ni supervisando porque la responsabilidad siempre está puesto al lado. ¿Usted con qué cumple? Cuando le pregunta a uno a los papás, ¿y usted con qué cumple? Yo llevo al mercado, le pago el colegio, yo soy un excelente papá. No, el papá es el de allá, el del eficaz, el que se involucra, toma decisiones, conversan, hablan.
En los estilos negativos, que suelen verse mucho cuando ya son adolescentes los niños, tienden a dominar, son fiscalizadores, son esos que siempre, no es que no se pueda hacer, es que siempre se esté pensando desconfiadamente. Y es los que esconden, siempre requisan la maleta, la billetera, el closet, todo se lo están revolcando siempre para ver qué tienen y qué dejan de tener. Se están apoyando en la desconfianza y suelen ser arbitrarios. En la pasividad no se educa, ¿sí? Los papás pasivos no educan, dejan que todo pase y hay bajo manejo de lo que son los límites de las normas. Igual a todos los niños los tenemos que enseñar a que en el mundo tenemos límites y normas y tenemos que entender que los límites de nosotros terminan donde comienzan los límites del otro. Si dejamos pasar y pasar, él crece, él va a poder algún día, entonces igual tampoco vamos a enseñarles. La queja, súplica, por favor, mira, yo te lo ruego, es que mira, entonces que tú me haces muy triste, muy no sé qué. Los niños generalmente comienzan, mi mamá estará triste o no estará triste. Y cuando están más grandes dicen, es una manipuladora de primera categoría. Porque todos alcanzan a identificar cuando las mamás comienzan a manipularlos. Y comienzan entonces a tener las dificultades de comportamiento. El niño aprende entonces a premiar lo que le gusta y a castigar lo que no. ¿Qué vamos a buscar generar en todos los niños, independiente de si son niños con dificultades o niños sin dificultades? La autonomía, que sean capaces de satisfacer sus propias necesidades. Vamos a tratar de lograr en ellos una autovaloración adecuada. La autovaloración va de la mano de la autoevaluación. ¿Lo que hago está o no está bien? ¿Es aceptado o no es aceptado? ¿O cómo puedo hacer que lo que yo quiero hacer lo acepten? Hay que enseñarlo a manejar los límites y normas. Hay algunos que creen que el mundo es de ellos y de Dios, a 50 y 50, ¿sí? Solo que Dios tiene deberes, ellos no, ellos solo tienen derechos. Entonces, esos niñitos son los que muchas veces van a transgredir las normas y los límites. Y eso lo aprenden desde pequeñitos cuando no somos de alguna forma claros en lo que queremos que hagan, ni hemos sido buenos modelos, ni hemos dado normas adecuadas, ni se hayan manejado pues como las características propias de una familia, los valores de la familia, lo que yo quiero o no quiero. Y estas serían las pautas disciplinarias. Se llaman refuerzos y castigos, ¿cierto? Entonces los refuerzos suelen ser positivos o negativos. El positivo son cosas agradables, el negativo no es la pela, no es el alambre de púas, no es la parrilla caliente, la mano en la parrilla caliente, sino sencillamente donde desaparecen las cosas que para ellos pueden ser agradables y que de alguna forma yo se los quito porque lo que hiciste no estaba acorde a lo previamente establecido. En el castigo positivo es que aparece algo desagradable en el ambiente que busca rebajar una conducta. Entonces, acuérdense que el castigo positivo no es la pela. El castigo positivo es quitar la televisión, los juguetes, la salida al parque. Hay cosas que son como muy malucas, pues el niño dio la fiesta de cumpleaños y eso, uno nunca dice que castiguen con eso, porque esos son súper necesarios en los niños, pues además de que ellos viven un año en función de ese tipo de cosas. Y el castigo negativo es que desaparece algo agradable del ambiente, ¿cierto? Como el permiso para ver televisión. Casi que todos los castigos siguen siendo lo mismo, quitar algo agradable del ambiente para que ellos aprendan que lo que están haciendo no debe ser. Entonces, ¿cómo evitar el castigo físico? Evitar situaciones que generen comportamientos inadecuados, dar alternativas de escogencia, hacerlos responsables de sus decisiones, comunicar siempre las normas. Muchas veces no comunicamos las normas, que las normas sean claras y consistentes, premiar el buen comportamiento e ignorar lo malo y las consecuencias claras. Siempre frente a un comportamiento inadecuado, frente a una situación inadecuada, frente a algo que los niños hagan que en lo que no estamos de acuerdo, lo más adecuado es que la consecuencia sea la misma, ¿sí? Si el niño roba en el colegio, siempre es
hacerlo devolver y decirle al niño, ve qué pena, me cogí lo que no era mío, me lo llevé, aquí está, te lo devuelvo. Sería como una reparación o como una corrección al comportamiento inadecuado. Pero es que hoy se cogió el borrador lo devuelve, mañana el celular, no, qué pena, no, igual, el celular va y lo devuelve igual. Aparecen alternativas al castigo, como son el tiempo fuera. Los que de pronto vean televisión, por ahí se deben ver la niñera experta que dice que de acuerdo a la edad se dejan los minutos aislado al niño. Entonces, si tiene 5 años, son 5 minutos sentado en una banquita. Eso es tiempo fuera, quitarlo de todos los estímulos, ignorar, no pararle bolas, no mirar siquiera ni demostrar que estamos bravos. Ellos son unos lectores espectaculares de la cara de uno. Entonces, ellos, la pupila dilatada y ellos la leen, no la ve a uno ni el oftalmólogo y ellos la ven. O sea que ellos se dan cuenta de qué hace uno con la cara. Entonces la idea es totalmente ignorarlos. Es que ¿dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter si en mi casa no hay puertas? No, el baño tiene puerta. En el baño usted puede entrar y sentarse, respire hasta 1000, pero 0.01 hasta que llegue a 1000. Cuando ya salga ya lo ignoró el tiempo suficiente. Y la otra es prestar atención al comportamiento adecuado para que él lo repita. No es algo, los comportamientos inadecuados no vienen con uno. Los comportamientos adecuados se aprenden igual que los inadecuados. Y el ambiente es el que me dice qué es bueno y qué no es bueno. Bueno y malo no, aceptable y no aceptable. Entonces, esta es una frase donde cualquier hijo sale caro, pero no tienen precio definitivamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar respuesta a unas cuantas preguntas. Hay algunas que son como de mi campo, hay otras que no. Entonces, la primera es si la superprotección le hace un daño grande a los niños en el desarrollo lúdico y mental. En la medida en que yo permita que un niño no desarrolle las habilidades, las básicas como son las de autocuidado y sociales, porque siempre estoy pendiente de hacer por él las cosas, hace que su mínimo desarrollo motor y sus mínimas habilidades se vayan quedando por debajo de lo esperado para la edad. No es un daño terrible, pero sí hacemos que el niño esté por debajo de los otros niños y de alguna forma que no sea capaz de desarrollar más habilidades. Acuérdense que cuando yo aprendo algo, tengo más oportunidades de aprender nuevas cosas, pero si no aprendo lo primero, nunca voy a aprender lo segundo y lo tercero. Hay una pregunta que es que si la práctica intensiva de un deporte puede perjudicar al niño con epilepsia. Yo creo que en las charlas anteriores hablaron de la parte de los deportes que eran convenientes practicar y los no convenientes para practicar con niños que sufrían de epilepsia. En la medida en que no tengan supervisión, en la medida en que no estén vigilados, que sean deportes que tienen algún riesgo en el momento de presentar una crisis, lo más probable es que dedicarse mucho a ese deporte pueda generar daños. Pero es lo mismo, si el niño tiene habilidades para algún deporte y puede entrenar como entrenaría cualquier persona, y siempre y cuando no sea un deporte de riesgo, el niño puede perfectamente practicarlo. Los de riesgo son escalar montañas, bicicross, motocross, la piscina solo. ¿Hasta qué punto una pataleta puede producir una convulsión? Cuando las pataletas aparecen y aparecen convulsiones, son lo que muchas veces se llaman espasmo del sollozo, ¿sí? Genera lo que se llama el espasmo del sollozo, que uno no sabe si es una convulsión o si es una pataleta del niño. El niño se pone morado, llora, pues bota baba muchas veces, pero no necesariamente tiene que ser una crisis convulsiva como tal. Entonces, no todas las pataletas generan convulsiones, algunas pueden generar algún tipo de convulsión que son pseudocrisis, pues que no son convulsiones como tal. Y la otra es, si puede un niño de 2 meses presentar esta enfermedad, ¿cómo se detecta y qué medicamentos se le daría?
Yo le contesto que a los 2 meses sí se puede detectar la epilepsia como tal y serían los espasmos o las convulsiones que los niños comienzan a tener. Las mamás son muy hábiles para darse cuenta si el niño se estira, si le tiembla un ojito, si hay un movimiento repetitivo que no se pueda controlar. Y el medicamento sí era con la doctora Nora o la doctora María Piedad y ya no están, entonces ni modo. ¿Puede la epilepsia degenerar en alguna enfermedad psicológica? Más bien no degenerar, pero sí puede generar algunos comportamientos propios de trastornos del comportamiento o trastornos emocionales como tal. Lo más probable es encontrar en niños que tienen epilepsia, pero que tienen capacidad intelectual normal y que su desarrollo es normal, trastornos de ansiedad y depresión. El límite entre la ansiedad y depresión realmente no es muy claro muchas veces, pero sí se puede presentar porque el niño es capaz de darse cuenta que en ciertas situaciones sociales, que es lo peor, ese castigo social, cuando la gente se da cuenta, comienza a señalar y a mostrar, por todo lo que ya habíamos visto en la conferencia anterior, los niños comienzan a tener problemas de ansiedad y pueden generar las famosas crisis de pánico o agorafobias, por ese miedo a salir, a que me vea, que no soy capaz de controlarla y a que puedo tener. Son como las 2 situaciones psicológicas más comunes que se pueden presentar en niños con epilepsia. Bueno.